Que el Padre Eterno y su Hijo amado nos provean de la sabiduría, el entendimiento y la comprensión de la palabra que el día de hoy vamos a leer. Josué capítulo 8. Y el Eterno le dijo a Josué: No temas ni desmayes. Toma toda la gente de guerra contigo y levántate, sube a Ai. He aquí que yo he dado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad y su tierra. Y tú harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo los despojos y el ganado tomaréis como presa. Pon una emboscada contra la ciudad por detrás. De ese modo se levantó Josué y toda la gente de guerra para subir a Ai, y Josué escogió a 30,000 hombres fuertes y valientes, y los envió de noche. Les ordenó diciendo: He aquí que pondréis emboscada contra la ciudad por detrás. No os alejéis mucho de la ciudad, sino que estad todos listos. Yo y toda la gente que está conmigo nos aproximaremos a la ciudad, y ocurrirá, cuando salgan contra nosotros, que como al principio huiremos ante ellos. Y saldrán en pos de nosotros hasta que los hayamos alejado de la ciudad, por cuanto dirán: Huyen ante nosotros como al principio. Así huiremos ante ellos. Saldréis de la emboscada y tomaréis posesión de la ciudad, por cuanto el Eterno vuestro Dios la entregará en vuestra mano. Y acontecerá, cuando hayáis capturado la ciudad, que le prenderéis fuego. Según la palabra del Eterno haréis vosotros. He aquí que yo lo he ordenado. Y Josué los envió y fueron a la emboscada. Permanecieron entre Bet-el y Ai, en el lado occidental de Ai, pero Josué pasó esa noche entre el pueblo. Y madrugó Josué a la mañana siguiente, contó al pueblo y subió él y los ancianos de Israel ante el pueblo de Ai. Y toda la gente y también los hombres de guerra que estaban con él subieron y se acercaron a la ciudad. Se establecieron en el lado norte de Ai, valle de por medio entre él y Ai. Y tomó alrededor de 5,000 hombres, los emboscó entre Bet-el y Ai, en el lado occidental de Ai. Así pues fue dispuesto el pueblo. Todo el ejército estaba al norte de la ciudad y la emboscada al occidente de la ciudad, y Josué avanzó esa noche hasta el medio del valle. Sucedió, cuando el rey de Ai los vio, que los hombres de la ciudad se apresuraron y madrugaron. Salieron a la batalla contra Israel, él y todo su pueblo, en el tiempo designado frente a la Arabá, pero no sabía que había una emboscada contra él detrás de la ciudad. Y Josué y todo el pueblo simularon que estaban derrotados ante ellos y huyeron camino al desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai fue convocado a la persecución. Persiguieron a Josué y así abandonaron la ciudad. No quedó hombre alguno en Ai o en Bet-el que no saliera en pos de Israel, y dejaron la ciudad desguarnecida persiguiendo a Israel. Y el Eterno le dijo a Josué: Extiende la lanza que está en tu mano hacia Ai, por cuanto te la daré en tu mano. Y Josué extendió la lanza que tenía en su mano hacia la ciudad. Y los emboscados salieron rápidamente de su escondite, corrieron tan pronto como Josué hubo extendido su mano, y entraron en la ciudad. La tomaron y se apresuraron a prender fuego a la ciudad. Cuando los hombres de Ai miraron detrás de ellos, he aquí que vieron el humo de la ciudad ascendiendo al cielo, y fueron impotentes para huir a cualquier lugar que fuera. La gente que huía al desierto se volvió contra sus perseguidores.
Y cuando Josué y todo Israel vieron que los emboscados habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad ascendía, entonces se volvieron y mataron a los hombres de Ai. Y los otros salieron de la ciudad para pelear también contra ellos, de modo que los paganos quedaron en medio de Israel, algunos de este lado y algunos del otro lado, y los mataron de manera que no dejaron que nadie quedara vivo o escapara. Y el rey de Ai fue prendido vivo y fue traído ante Josué. Y sucedió, cuando Israel puso fin a la matanza de todos los habitantes de Ai en el campo, aún en el desierto, hasta donde los persiguieron, cayendo todos a filo de espada hasta que fueron consumidos, que todo Israel se volvió a Ai y la arrasaron a filo de espada. Y todos los que cayeron ese día, tanto hombres como mujeres, fueron 12,000, todos los de Ai. Por cuanto Josué no retrajo su mano con la que sostenía la lanza hasta que no hubo destruido a todos los habitantes de Ai. Solo el ganado y los despojos de esa ciudad Israel tomó como botín para sí, de conformidad con la orden que el Eterno había dado a Josué. De tal manera que Josué quemó a Ai y amontonó sus restos, desolación que se mantiene hasta el día de hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un árbol hasta la tarde, y a la caída del sol, por orden de Josué, bajaron su cadáver del árbol, lo tiraron a la entrada de la ciudad y pusieron un gran montón de piedras encima que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces Josué construyó un altar al Eterno, el Dios de Israel, en el monte Ebal e Ibal, como Moisés, siervo del Eterno, ordenó a los hijos de Israel, según lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedra bruta sobre la que ningún hombre había alzado herramienta alguna, y ofrecieron allí holocaustos al Eterno y sacrificios pacíficos. Y él escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés que éste había escrito ante los hijos de Israel. Y todo Israel, sus ancianos, oficiales y sus jueces estaban de pie a ambos lados del arca ante los sacerdotes levitas que portaban el arca del pacto del Eterno, tanto los extranjeros como los hijos de Israel, la mitad frente al monte Gerizim y la otra mitad frente al monte Ebal, como a Moisés, el siervo del Eterno, se le había ordenado al principio, para que bendijeran al pueblo de Israel. Y después leyó Josué todas las palabras de la ley, la bendición y la maldición, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ninguna palabra fue olvidada de todo lo que Moisés había ordenado a Josué para que leyera ante toda la asamblea de Israel, las mujeres, los niños y los extranjeros que había entre ellos. Bendiciones.